Padre, donde dice yo te amo. Este es un tema que yo lo dejé bosquejado en una ocasión y desde el momento que yo les hablé a ustedes de este tema he estado preocupado en el sentido de que no lo he podido concluir y no es fácil concluirlo porque es un tema muy largo, muy grande. Se habla de la reconciliación, reconciliarse. ¿Qué cosa es reconciliarse?
yo creo que todos nosotros tenemos una idea de qué cosa es reconciliarse, ¿cierto? La palabra re significa volver a, ¿cierto? Reconstruir, es volver a construir, lo que da a entender que un día estuvo construido. Reconciliarse es volver a conciliarse, quiere decir que un día estuvo todo conciliado. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y el mundo, su plenitud y todo lo que nosotros vemos, todo lo hizo conciliado, todo lo hizo perfecto. Por eso el salmista dice que Dios hizo perfecto todas las cosas desde el inicio. Reconciliados con la esposa del Cordero, es el título que tiene este mensaje. Reconciliarse con la esposa del Cordero, en segunda parte. Cuando uno habla de reconciliación siempre piensa en un hogar, en una familia, ¿no? En una pareja que se han disgustado. Y entonces, esto es cierto, es bíblico incluso, es ajustado a la palabra de Dios. Dios quiere que la iglesia se reconcilie con su novio, con el Cordero de Dios, Jesucristo, que es el novio de la iglesia. Que en términos del inicio de la palabra de Dios aparece Jesucristo como el novio de la iglesia, pero después vemos que Jesucristo es el esposo de la iglesia, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, Él se casa con la iglesia y entonces se convierte en el marido, en el esposo de la iglesia. Y Él la protege, la iglesia. Y la iglesia es la esposa del Cordero, dice la Biblia en Apocalipsis. Por eso es bueno leerla desde el principio al fin y ver cómo, desde este punto de vista, cómo va progresando esa relación amorosa entre el novio y la novia, entre el amante y la esposa, y hasta que se convierte en su esposa, ¿cierto? Esta es la figura que la Biblia da de lo que es la iglesia, la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero, que somos nosotros, se enojó, se alejó del Cordero un día. Y entonces el Señor la está llamando para reconciliarse con ella. Esta situación la ha creado, y está bien escrita de pronto en Romanos 8:7, la ha creado el hombre por causa del pecado, o la creó el enemigo por causa del pecado. Fue el pecado que se metió en el medio y dañó la conciliación. Y como estaba conciliado y se rompió la conciliación, ahora hay que reconciliarse. Ahora, no es que cuando hay varios términos, gracias por dejármelo allí, lo veo ahora, hay varios términos que explican qué cosa es reconciliarse, ¿no? Es volver a llevar al estado original algo que se había destruido. Es coger una relación que estaba en enemistad y volverla en amistad. Conciliarse es volver nuevamente a la situación original. Cuando Dios hizo todo, lo hizo perfecto en el principio, y como se rompió las cosas, se dañó, el hombre se empezó a alejar de parte de Dios. No es que Dios se alejó del hombre, fue el hombre que se empezó a alejar de Dios. Y a medida que el hombre se alejaba, déjenme inventarme a mí algo, Dios se sentía triste hasta que extendió su mano poderosa, que es Cristo, y lo volvió a traer al hombre. O sea que el problema no es de parte de Dios. No es que Dios esté enojado, no es que Dios esté molesto, el problema es de parte de los hombres. Y a Dios sabía que tenía que pagar un precio muy alto para volver a conciliarse, lo que nosotros le llamamos reconciliación, y Él lo pagó. El precio fue la vida de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:7 dice, por cuanto la intención de la carne, sí, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En otra versión dice que el problema nuestro que ha tenido el ser humano ha sido propio de la mente, ¿sí? Porque la mente carnal es pecado delante de Dios. La mente fue la que generó el problema, dice en otras versiones y en otros textos que se pueden acoplar a este. Entonces, el problema que tiene el hombre es en la mente. Alguien puede decir, bueno, si el problema es de la mente, entonces hay que ir a trabajar la mente del hombre. Sí, y eso es lo que hizo el Señor, y lo vamos a ver más adelante. Trabajó la mente tuya y la mente nuestra para poder resolver el problema de conciliación o reconciliación. Qué bueno es Dios, mis hermanos. No solamente no va a tener en cuenta nuestros pecados, sino que nos ha justificado. ¿Sabe qué significa justificarlo? Es decir, mire, no solamente te perdono, sino que yo ahora que caigo en cuenta, tú no tuviste la culpa.
Eso se siente uno mucho mejor. No es lo mismo que le digan solamente te perdono, que le digan no, tampoco tuviste la culpa. Ahora viéndolo bien, veo que no, eso es lo que está diciendo Dios. Y eso fue lo que hizo Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Recuerdan? Esa palabra que le dijo al Padre, le dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos, Padre. Le pidió perdón al Padre para que perdonara al pueblo, pero a la vez lo justificó. Le dijo: es que ellos son ignorantes, ellos no saben lo que hacen. O sea, no es simplemente un perdón. Por eso es que las palabras cuentan. Por eso le dijo: perdónalos, y además te digo algo, Padre, ellos no saben lo que hacen. Es decir, por ahí ellos lo hicieron inconscientemente, por eso me crucificaron. O sea, ¿es simplemente un perdón? No, es un perdón más la justificación. Y esto es lo que vino a expresar el apóstol Pablo aquí cuando dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro Señor. Yo también os ruego en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es interesante, mis hermanos, toda esta parte de estos 4 o 3 versículos que hemos leído. Bien interesante entenderlo y vivirlo, que estamos nosotros en paz con Dios, que estamos reconciliados con Dios, que Dios no está enojado con nosotros. Y una señal clara que Dios ha dado para que nosotros entendamos que Él no está enojado es que nos dio un cargo, un título. ¿Lo recuerdan ese título, ese cargo que nos dio? Nos nombró embajadores del reino. Por eso somos embajadores. Y yo recordaba lo que nos sucedió hace unos 25 años en la iglesia apostólica, cuando recién nosotros vinimos. Ellos insistieron tanto que nos fuéramos del lugar, porque éramos muy impasivos, yo lo reconozco. Teníamos muchos eventos y muchas cosas, y saturamos demasiado el ambiente. Entonces dijeron: no, váyanse. Y el día que nos fuimos, se molestaron, y se molestaron grandemente, porque nos íbamos. Pero yo le dije por escrito: no, perdónanos, nos reconciliamos. Pero algo puso Dios en mi corazón, un detalle. Ellos pensaban que yo estaba enojado. Yo dije: no, por parte mía yo los perdono. Aquí vino una persona, 2 pastores que estaban ahí en el grupo pastoral, a pedirme perdón. Yo los perdono. El otro que no vino, yo le mandé una carta y le dije: yo te invito para que vengas a predicar aquí. ¿Cómo así? Entonces sí es verdad que me ha perdonado. ¿Entendemos, mis hermanos? Dios, usted tiene que estar seguro que está perdonado, porque Dios te ha dado un cargo que te garantiza, con ese cargo de embajador, que Él no tiene nada que ver con el pasado, que te tiene como buen hijo. Porque si no, no te va a dar ese cargo de embajador. ¿Sí me comprende, iglesia? O sea que tenemos la garantía de que sí, verdaderamente estamos perdonados y estamos justificados a la vez. Como señal, nos dio un cargo de embajador y nos puso una misión. Cuando un embajador le dan un cargo, le dice: vea, vaya usted y se pone de embajador en Italia, y el cómpito suyo es lograr que el Papa nos mande una mesada o no sé, que venga y coloque aquí a una catedral. O sea, tiene un cómpito, ¿me comprende? Bueno, así mismo hizo Dios. Nombró a la hermana Edna de embajadora y le dice: mire, le voy a dar un cómpito. La misión suya es reconciliar a las otras personas. Eso es. O sea que cuando la hermana Amparo empieza a reconciliar a los demás, está cumpliendo con eficacia el cómpito, el mandato que Dios le dio de una embajadora del reino. Un embajador no se preocupa por su agenda personal ni por sus cosas. Él tiene que trabajar para quien lo envió, y quien lo envió le provee todos los elementos necesarios y suficientes para que haga con éxito la labor que se le ha asignado. ¿Entendemos, iglesia? Aquí no es que yo no soy capaz de hablarle al otro porque es que es muy importante, o que es muy rico o muy pobre.
o no, que como él es tan pecador, yo no puedo porque... No, usted está en condiciones de hablar, porque si no, Dios no le da ese cómpito. Dios juntamente con el cómpito de embajador le da todo, nos dio todos los elementos necesarios para que cumplamos con éxito y con eficiencia el cómpito al cual fuimos llamados. De modo que quien está allá al lado suyo es un embajador, dígale, oh, embajadora. El que está tras mi embajador es un diplomático. Démosle un aplauso al Señor que ha hecho esta grandes obras, mis hermanos. Qué triste que el apóstol Pablo tenga que decir, os ruego en el nombre de Jesús que vayan a reconciliar a otros, cuando esto ya es claro para nosotros, mis hermanos. Dios está interesado que ninguno se pierda. Dios está interesado de que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene un interés enorme en que toda la población mundial esté reconciliada con Él, tanto que mandó a su Hijo unigénito. Ahora esto de pronto alguien dice, pero esto es legal, mis hermanos. Legal quiere decir que está bajo la ley. La ley dice en Levítico, por asunto de tiempo no lo menciono, no lo leemos ahora, pero está escrito claramente en Levíticos 14, que en aquel tiempo Dios había establecido que para reconciliarse con Él había que dar una ofrenda. Es que la ofrenda tiene un significado muy grande. Cuando una persona da una ofrenda de todo corazón, verdaderamente la otra persona la recibe, verdaderamente si lo hace de corazón, entonces ya no hay nada de enemistad entre los dos. Ya no hay nada. Por eso es que Dios no todas las ofrendas las recibía. Y cuando Él no recibía la ofrenda, el ofrendante se preocupaba. Y por eso es que se hablaba de ofrendas del todo quemada y ofrendas de olor fragante, ofrendas gratas delante de Dios, pero también se habla de ofrendas que no eran gratas delante de Dios, que no eran del todo quemadas, que no eran ofrendas de olor fragante. Entonces, incluso habla la Biblia de ofrendas de olor fétido, y Dios quiere decir que Dios no la aceptaba, ¿me comprende? Por eso es que esto de reconciliarse es legal, y tuvo que venir Cristo como ofrenda, como propiciatorio. O sea, una propicio quiere decir adecuado a, ¿sí? Cristo era justo, propio para que Él como ofrenda lograra el objetivo y fue grato delante de Dios y logró la reconciliación. En la antigüedad había muchas ofrendas, entre ellas la ofrenda de la reconciliación. Hoy nuestra reconciliación es Cristo. Démosle un aplauso a nuestro buen Dios. Esta es nuestra reconciliación, es nuestra ofrenda. Por eso continuamente dice, Dios estaba en Cristo. Es en Cristo que se logra la reconciliación. Y se logró fue no cuando Cristo estaba como Jesús haciendo obras en la tierra. Se logró solo cuando Cristo fue crucificado. Porque ahí fue donde el Cordero de Dios lo aceptó como ofrenda. Usted recuerda que la ofrenda había que crucificarla, ¿verdad? Y cuando la ofrenda fue crucificada y subió al lugar santísimo y al trono de la gracia, y Dios dijo, qué ofrenda tan agradable, ahí fue donde se liberó la reconciliación. Ahí es donde nosotros nos reconciliamos con Él. Por eso esto de reconciliarse no es tan superficial, mis hermanos, es algo bien profundo. Y la iglesia como tal necesitaba esa reconciliación, porque estaba enojada con Dios, estaba lejos de Dios por causa del pecado. Es que la mente carnal, dice la palabra de Dios, es pecado y aleja al hombre de Dios. Y esa era la situación que estábamos viviendo, mis hermanos. Romanos 5 del 11 al 12, el hermano nos lo pasa, 5 del 11 al 12, nos habla de esta situación. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La reconciliación la hemos recibido ahora
por el Señor Jesucristo. No la hemos recibido nosotros por nosotros mismos. El hombre por sí mismo no puede reconciliarse, no tiene la manera de hacerlo, aunque porque es algo muy costoso. Cuesta la sangre del Cordero de Dios, cuesta vida, y es Cristo Jesús esa vida, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios en Efesios 2, versículo 14 al 18, nos da un versículo, da una información que, si el hermano nos la pasa, por favor, Efesios 2, 14 al 18. Esta información a menudo la hemos entendido mal, y va a ser de grande bendición entenderla. Efesios 2, 14 dice: porque Él, y se refiere a Cristo, es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz, iglesia? Cristo. La paz no es los euros que tienes tú en el bolsillo. La paz no es tu esposa, no es el buen trabajo. La paz es un individuo que se llama Cristo. Porque Él, dice la Biblia, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, aquí dice de ambos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a explicar esto, mi hermano. Dios, con esto de la reconciliación, vamos a terminar el versículo 15 primero, dice: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en uno nuevo, hombre haciendo la paz. Los dos hombres lo unió en uno solo, haciendo la paz. Y lo hizo con la carne de Cristo, con su vida, dice la Biblia. Es decir, aquí habla de sacrificio. Aquí habla de una grande obra que hizo Dios. Y no solamente nos reconcilió con Dios, sino que nos reconcilió con los hombres. Escuchaba yo una pequeña historia de la Iglesia Católica, un documental muy interesante. Cuando se fundó la Iglesia Católica, que se le dio el nombre católica, Constantino aquí en Milano tuvo que unir a todos los arzobispos que habían, todos los obispos, y sacaron un mandato único y que todo el mundo lo firmara, que iban a seguir eso. Pero cuando se fueron cada uno en sus países, cada uno decía: es que yo creo que Jesucristo viene así, el otro no, que viene así, el otro que no viene. Empezó nuevamente la pelotera, mis hermanos, siendo la misma creencia. Empezaron a chocarse, a ver choques por doctrinas. Bueno, es una cosa similar había en la antigüedad cuando apareció el cristianismo. No era que los cristianos eran bien aceptados con los judíos, por el contrario, los judíos mataban a los cristianos. Era una cosa terrible. Cristo, iglesia, con esa obra unió a los dos pueblos. Por eso dice: derribó la pared que estaba en medio. Es decir, en la forma práctica, porque Dios es práctico. Dijo: mire, no solamente nos vamos a reconciliar con mi persona, es decir, a nivel espiritual, porque Dios es espíritu, sino que nos vamos a reconciliar entre nosotros los humanos. Si Cristo no muere, no hay reconciliación entre los cristianos judíos y los cristianos evangélicos, llamémosle así. No hay reconciliación. Si aún Cristo muriendo, hay esta pelotera religiosa, ¿puede usted pensar si Cristo no muere? Si el líder murió, y murió propio para reconciliarnos, y todavía mucha gente no sigue creyendo en ese líder, ¿puede usted imaginarse si Cristo no muere? Por eso el apóstol Pablo, porque esto no es nuevo, mis hermanos, esto fue en la época de Jesús, dice: con Cristo, con su sangre, con su cuerpo, con su carne, ¿sí?, nos reconcilió con Dios, y también nos reconcilió con los hombres, y de los dos bandos hizo un solo hombre, uno nuevo. Ese eres tú y ese soy yo, el hombre nuevo, y Él es nuestra paz. La paz no viene por causa humana, la paz viene por causa divina, del dueño de la paz, del hacedor de la paz, que es Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al que vive para siempre.
Mis hermanos, la iglesia le ha tocado situación dura, ustedes lo saben, solo que nosotros tenemos en la mente que la iglesia es este edificio o los palacios. No, la iglesia somos los hermanos cuando nos reunimos. Entonces, cuando a Pablo y a Bernabé los cogen y le dan golpe y los dejan como muertos, a la iglesia lo cogieron, le dieron golpe y lo dejaron como muerto. Cuando a Juan y a Pedro lo azotan o lo llevan a la cárcel, la iglesia la han llevado a la cárcel. Cuando a los misioneros por allá en los Chile, en la India, a la iglesia la están sirviendo. O sea, porque nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros no percibimos que hay persecución porque como no me están persiguiendo a mí. Pero recuerda, si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, si el dedo que es el hermano está sufriendo tú porque eres parte del cuerpo. Entendemos el concepto del cuerpo de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que la iglesia es perseguida, que la iglesia es maltratada, que la iglesia es encarcelada, que la iglesia es azotada. Todas estas cosas que vemos en la palabra es porque le ha sucedido a alguien que hace parte de la iglesia. Teniendo en cuenta esto es que podemos entender e interpretar muchas cosas aquí de la iglesia. Porque la iglesia es una iglesia que no renuncia a la identidad. ¿Y qué significa una iglesia que no renuncia a la identidad? Es una iglesia que sabe reconocer su origen divino. Eso, porque no renuncia a la identidad, tiene identidad. Ella sabe reconocer su origen divino. Esto significa que la iglesia no la hizo el pastor William Rivas. Ni el diseño, ni el proyecto. No, la iglesia la viene de parte de Dios. Dios la hizo desde antes de la fundación del mundo. Entendemos por qué es una iglesia que tiene diseño y origen divino. Es una iglesia que debe saber reconocer y depender de Dios, de quien la hizo. Tiene una dependencia divina, llamémosle así. Porque la provisión de la iglesia viene de lo alto, del cielo, mis hermanos. Si no, la iglesia no sobrevive. Algunas personas, y yo fui uno de ellos, antes de conocer un poco algunas otras iglesias, llamémosle así, cuando hablo de la iglesia católica, yo pensé que ellos vivían de las ofrendas, de la limosna. Y así le vendieron la idea a mucha gente, que la iglesia vivía de la limosna. Hasta que un cura muy amigo, pero bastante amigo, tan amigo digamos que yo dormí muchas veces en su casa, me dijo, no, William, eso no es así. Imagínense que la iglesia va a vivir de la limosna, ¿con qué vamos a sostener estos edificios? Y la gente, tenemos más de 1.500.000 empleados en toda la tierra. O sea, vive de otras causas, todo fruto de la misericordia de Dios, aunque sea la iglesia católica, sí, mis hermanos. Eso es, Dios en su misericordia es que la sostiene, no la sostienen los hombres, mis hermanos, porque tiene un origen divino. El diseño de la iglesia es divino, y algo que es divino es eterno. Por eso no es que la fundó aquí el Señor aquí, no. La iglesia fue fundada ya en los cielos, se manifestó aquí en la tierra. Eso sí es otra cosa, en el momento justo. Eso es una cosa es fundada, otra cosa es que esa cosa que usted ha fundado se manifieste. Entonces la iglesia ha sido perseguida y subsiste en el tiempo, porque tiene esta característica. Por ejemplo, es una iglesia que sabe reconocer su futuro divino. Imagínense que la iglesia, como la creó Dios, Él mismo viene y la recoge. Así está escrito en la Biblia, ¿o no? Cosa que casi nunca se habla. Se conoce con el nombre del rapimiento o el rapto de la iglesia. Usted tal vez nunca había pensado, yo mismo no había pensado sino ahora, diciendo, bueno, pues claro, ¿y por qué Él se va a llevar la iglesia? Se la lleva nuevamente porque es de Él. Claro, Él la hizo, Él la diseñó, y Él viene y se la lleva porque es de Él. ¿Quién le va a decir que no? Eso se llama el rapto de la iglesia será raptada. ¿Y para dónde se la lleva? Digamos para el cielo, porque Él tiene un origen de allá celestial. O sea que de donde vino, Él vuelve y la lleva. Esa es la característica de la iglesia, en este aspecto que acabo yo de mencionar, diciendo que la iglesia tiene una identidad. Pero también la iglesia es una iglesia que no renuncia al propósito divino. Debe y es ese tipo de iglesia. Ella no renuncia al propósito divino. Ella, la iglesia, es el cuerpo de Cristo.
Y no puede ser que hoy sea el cuerpo de Cristo y mañana no sea el cuerpo de Cristo. Amén. Y debe hacer conocer al marido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ella es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los pies de Cristo. La iglesia es la mano de Cristo. Y como es la esposa, a la vez, ella debe honorar y hacer conocer a su marido, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y como tiene esta característica, mis hermanos, que acabo de mencionar, este es el propósito de la iglesia. Esa esposa no solamente hace conocer, satisface al esposo, y es por eso que la iglesia debe, y a ella se le encomendó, llevar el evangelio del reino. ¿Quién debe llevar el evangelio del reino? La iglesia, mis hermanos. Nosotros. No lo debe transportar, no sé, el club, o la UEA, o la Unión Europea, o se le asignó a un grupo, no. Es la iglesia, que somos los embajadores del reino. Esta iglesia, dice, es una iglesia que no renuncia tampoco a su misión. Y entre la misión que tiene es la comunión de la iglesia. Una de las cosas, y de pronto termino en 5 minutos porque hay otras informaciones. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es que la Biblia continuamente le dice vayan y comuniquen que yo estoy en paz. Vayan, difundan el evangelio del reino. Vayan a las naciones. Usted nunca encuentra que diga quédense en el lugar y que la gente venga donde ustedes. No, dicen vayan. O sea, hay una gran diferencia entre un mandato de ir o un mandato que quédense en ustedes ahí quietos que van a venir. Por eso la gran comisión es ir y hacer discípulos. O sea, es claro el mandato de Dios. Ese ir y hacer discípulos en todas las naciones, este es propio el concepto de la reconciliación. Dios está interesado en que salgamos. Y vayan por todas partes, dice. Ahí están todos los textos bíblicos, solo que por tiempo no lo... Cuando la iglesia se quiso quedar quieta, que se metió allá en Jerusalén, allá en el aposento alto, y eran como 120, Dios le metió como un son a la iglesia en la nalga y la iglesia saltó. Y entonces ahora sí empezaron a salir y a moverse por todos los lados. Porque la iglesia, el hombre quiere siempre estar como quieto, como inerte. Dios quiere que la iglesia se mueva, que la iglesia salga. El mandato que está en Hechos capítulo 1 versículo 8 es clarísimo. Y arribará el día que llegará en ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, y empieza a decir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines del mundo. Es un mandato claro, iglesia. La iglesia estaba allí, pero cuando llegó el Espíritu Santo, que descendió el Espíritu Santo, dice, que estaban ahí en Pentecostés, creo que ustedes lo han oído, saben de esto, ¿verdad? Unos hablaban en lengua, otros hablaban con denuedo, otros hacían milagros, y la iglesia salió desperpejada por todos los lados, llevando el evangelio del reino. Yo a veces me pregunto, ¿será que tiene que suceder una catástrofe, algo grande para que la iglesia se mueva? ¿O simplemente preferimos obedecer, iglesia? Porque el mandato es claro. Tenemos un ministerio, dice Pablo, y es el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabe también cómo puede reconciliar? No yendo, porque por alguna razón usted no puede ir, pero ayudando a otro que vaya. ¿Entiende, iglesia? Usted puede reconciliar cuando usted aporta para algo que se ha dañado y que se necesita para la obra. Cuando algún misionero necesita para ir a cumplir una misión. Hay muchas formas como mi corazón se envuelve en el ambiente de la reconciliación. Alguna persona dice, no, es que yo no puedo ir a reconciliar porque es que yo no hablo, yo no conozco muy bien la palabra de Dios. No, mi hermano, sus acciones pueden ayudar a reconciliar, tu actitud puede ayudar a reconciliar, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo ya mató las enemistades.
La gente debe saber que Dios no está rabiado. La gente debe saber que Dios quiere la paz y que la paz es el mismo en Cristo. La gente debe saberlo y mucha gente no lo sabe porque usted y yo no se lo hemos dicho. Debemos decírselo, mis hermanos. Yo conté esto una vez aquí y termino contándolo ahora nuevamente. Me contaba este testimonio un pastor amigo en Cali, Colombia. Fue a una cárcel de mujeres que se llama El Buen Pastor y entró a un pabellón donde estaban las mujeres peligrosas. Y una mujer se le acercó a él y él la abrazó y se puso a llorar esa mujer. Y lloraba y en sosiegos, en sosogo, ella trataba de hablar y no podía, era tal el llanto. El ambiente era muy propicio. Ella no se sentía perdonada. Y cuando él le dice, ¿qué te sucede? Háblame. Esta mujer le dijo, a mí nadie me había hablado de Cristo. Es la primera vez que vengo hoy escuchando hablar de Cristo. Si a mí no hubieran hablado, si yo hubiera oído hablar de Cristo, decía esta señora. Y él la dejaba hablar ahí, qué cosa te había sucedido, qué cosas te sucedió. Y que yo he matado 3 maridos. Yo, si alguien me fuera hablado de Cristo, yo no fuera matado a esos 3 maridos. Era bastante peligrosa esta señora. Pero yo estoy seguro que una persona que entienda esto de Cristo no va a matar a sus maridos. La señora tenía razón. La señora estaba diciendo, si yo hubiera escuchado la palabra de Dios, si alguien me hubiera hablado a mí de Cristo, seguramente algo hubiera entrado en mi corazón y yo no hubiera cometido estos pecados y no estaría aquí en la cárcel. Por eso Dios, que podía mandar los ángeles a evangelizar, ha decidido en su plenitud mandar a la hermana o al hermano. Él en su soberanía podía decir, no, mejor mando a Silvia, pero si Silvia no va, seguramente tiene que mandar a otro o a otros. Tanto que dice la palabra de Dios que si usted y yo no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Pero el propósito de Dios se lleva a cabo en la reconciliación. Para nosotros es un privilegio que Dios nos haya escogido como un instrumento útil en su mano para ser usado para la reconciliación. Conciliarse es importante. Dios está en paz, Él está tranquilo. Díganle a la gente que Él ya no va a tener en cuenta los pecados. Porque mucha gente dice, no, yo no quiero arrimarme al Dios santo, es tan santo que no quiero. Y yo soy pecador. Sí, es verdad que tú eres un pecador y es verdad que Dios es santo. Pero Él no tiene en cuenta, decidió no tener en cuenta nuestros pecados. De modo que podemos acercarnos confiadamente, como está escrito en Hebreos 4:16, al trono de la gracia y hallar gracia y el oportuno socorro. Se puede hallar gracia, iglesia, y el oportuno socorro en Cristo. Todavía hay tiempo. ¿Cuántas personas han reconciliado en este mes? Digamos, en esta semana nomás, o en este día, o en este año. Mis hermanos, no podemos dejar pasar el tiempo, porque los tiempos son malos, los días son malos. Estamos en lugares, en momentos difíciles, en tiempos finales. Es tiempo de reconciliar. Sí, el que está al lado, es tiempo de reconciliar. La reconciliación que dura para siempre es la reconciliación divina que ha hecho y hace Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle un aplauso grande al Señor para siempre. Pongámonos de pie, mis hermanos.